Muy buena noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su gracia siempre esté con ustedes. Estamos estudiando los días miércoles acerca del ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Hemos desarrollado ya 5 lecciones que en su debido momento haremos un breve repaso para ir sabiendo las lecciones que hemos dado para continuar con la que vamos a dar hoy día, que se encuentra, es la lección número 6, que la hemos titulado Escritos acerca de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 30 y 31. La palabra del Señor dice así: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, porque eres el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso, que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra, y todo lo creaste para la gloria, Señor, de tu gran nombre. En esta mañana, Señor, reconociendo que eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad, el Dios que provee nuestras necesidades, queremos acercarnos a ti, Señor, para agradecerte por la vida, Señor, que nos has concedido en este día, por el sustento, el alimento, Señor, y tus cuidados que nos has dado, Señor, en este día, Padre Santo, que nos has brindado, oh Dios amado. Queremos ahora, Señor, entregar esta enseñanza para tu bendición. Bendice, Señor, esta lección. Bendice a las personas que están escuchando y que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, y que puedan ellos fortalecer su vida espiritual y que pueda, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, oh Dios de los cielos. En tu mano bendita encomendamos, Señor, nuestra lección para tu bendición. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Siempre debemos estar recordando que la venida del Señor es inminente y que pronto el Señor vendrá por su iglesia para estar con el Señor por siempre. Este Señor nos recomienda nomás a nosotros que debemos estar preparados viviendo una vida de santidad. Haremos un breve repaso de las clases anteriores para que nuestros hermanos y amigos que no nos han seguido puedan saber qué es lo que hemos venido tratando hasta este momento. En la primera lección hemos visto que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y por ser la palabra de Dios es infalible, no tiene error. En la segunda lección vimos también los acontecimientos más importantes que se han dado a través de la historia bíblica. En la tercera lección hemos visto que el Señor Jesús nació, vivió y murió en la tierra de Israel hace más allá de 2000 años. Este fue el medio ambiente terrenal donde Jesús realizó su ministerio, donde hizo llegar sus enseñanzas y donde hizo grandes prodigios y maravillas y milagros en esa época para la gente que estuvieron ahí en la tierra de Israel. En la cuarta lección hemos visto que el pueblo de Israel, su gobierno, sus líderes, su literatura, su religión, su adoración, hemos visto su día de fiesta y su educación. Hoy día vamos a ver acerca de lo que es la vida del Señor Jesús. Hoy veremos los libros
que se han escrito acerca del Señor Jesucristo. Todo lo que sabemos acerca del Señor Jesús proviene de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted tiene el deseo de conocer al Señor Jesús, usted va a conocer mucho del Señor Jesús en estos evangelios. Comienza usted por Marco, Mateo, Lucas y Juan. En los libros seculares de su época no hay referencia acerca del Señor Jesús, pero también hay otros libros. Los otros libros del Nuevo Testamento hablan de Cristo, pero añaden poco de lo que los evangelios han enseñado. Los evangelios no son una biografía del Señor Jesucristo. No. Los evangelios, la palabra evangelio significa buena noticia, dar nuevas, anunciar las buenas nuevas. Los escritores de los evangelios no dieron un relato completo de la vida del Señor Jesucristo, sino que ellos presentaron la buena noticia acerca de él. Y posiblemente despierta la pregunta en cada uno de ustedes, ¿qué es esa buena noticia? Muy bien, la buena noticia era dar a conocer al mundo que el creador del universo, Dios, envió a su Hijo a este mundo. El libro de Gálatas, capítulo 4, el verso 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. En el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, vino el Señor Jesucristo a este mundo y esas son las buenas noticias. Miremos ahora acerca de los evangelios. Si comparamos los 4 evangelios, descubrimos que Mateo, Marcos y Lucas son similares. Pero Juan es muy distinto a estos 3 evangelios. El evangelio de Juan tiene unos cuantos relatos que están también en los otros evangelios. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen en común mucha de la misma historia. Muchos pasajes tienen frases y expresiones casi idénticas en Mateo, Marcos y Lucas. A estos 3 evangelios se les llama los evangelios sinópticos. Ahora, ¿por qué se les llama evangelio sinóptico? ¿Y qué significa la palabra sinóptico? La palabra sinóptico significa que se tiene el mismo punto de vista en su descripción de la vida de Cristo. Los 4 evangelios pueden compararse a 4 personas contemplando una gran montaña. 3 están juntos, ahí hay un artista, un geólogo y un botánico. Mientras que al otro lado de la montaña hay un ingeniero. Y vamos a ir explicando para que ustedes puedan entender y comprender qué es un evangelio sinóptico. Todos estos personajes contemplan la misma montaña. El artista pone su atención en las coloraciones y las líneas que hay en ese cerro para pintar un buen cuadro. Por otra parte, el geólogo ve las diferentes formas de roca que hay en la montaña para estudiarla y escribir un buen libro. El botánico pone su atención en las flores y plantas. Luego las estudia
con el fin también de escribir un gran libro. En la otra parte de la montaña hay un ingeniero. Y al contemplar la montaña, él observa que hay agua en ese lugar. Entonces, su atención de él es ponerse ahí en el agua y sacar una hidroeléctrica para poder dar luz a la familia y dar agua a la familia de un pueblo cercano en ese lugar. Como ustedes ven, todas estas personas están contemplando la montaña. Cada uno describirá la montaña. Estas tres descripciones tendrán mucho en común porque miraron la montaña desde el mismo punto de vista. También cada descripción sería diferente según el interés particular que tenía cada uno al mirar la montaña. El interés, las expectativas, la experiencia, el conocimiento que tenían ellos al mirar esta montaña. La cuarta persona, el ingeniero, que está mirando al otro lado de la montaña, que ve el río, y esta persona tiene otros intereses, otra experiencia, otro conocimiento y otras expectativas. La cuarta persona del grupo está al otro lado de la montaña. Su descripción será muy diferente a la de los tres primeros. Así son los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son como los tres primeros observadores. Los tres tienen sus diferencias individuales, por supuesto, pero comparten el mismo punto de vista. Juan, como la cuarta persona, él ve la vida de Cristo desde un punto de vista diferente al de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para que podamos ilustrarlo, quiero poner una figurita aquí para que ustedes puedan entender lo que le estoy explicando acá. Punto de vista al observar una montaña. Hemos visto que por un lado tenemos un artista, un geólogo y un botánico. Y cada uno mira esa montaña con el interés que tiene, la experiencia, la expectativa y los conocimientos y otros factores más en su vida. Y por otro lado, encontramos a un ingeniero que mira la montaña de otro punto de vista. Y por supuesto, también tiene su interés, sus experiencias, sus expectativas y su conocimiento. Los tres primeros, artista, geólogo y botánico, verán la montaña y tendrán muchas cosas en común, pero también habrán cosas diferentes. En cambio, el ingeniero, que ve de otro ángulo diferente, verá otras cosas distintas de lo que han visto los tres observadores primero. Si vamos a ver la vida de Cristo, encontramos ahí los escritores Mateo, Marcos y Lucas mirando desde un mismo punto de vista de Jesús a Jesús y van a coincidir en muchas cosas y también habrán cosas diferentes entre ellos porque cada uno tiene su interés, sus experiencias, sus expectativas y sus conocimientos de la vida y la costumbre, etcétera, etcétera. Mientras que Juan, que está en la otra parte de vista, en otro punto de vista, él va a ver cosas diferentes que no vio Mateo, Marcos y Lucas. Y todo esto que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encuentra registrado en un libro que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios, las Escrituras, donde usted puede adquirir todos los conocimientos, toda la enseñanza a través de estos escritores y conocer más al Señor Jesús. Y al conocer al Señor Jesús, usted podrá conocer
al Padre, nos dice las Sagradas Escrituras. Los tres escritores escogieron los mismos relatos por haber sido excepcionales o porque tuvieron importancia en el ministerio del Señor Jesús. Cuando usted comienza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay cosas que impactaron a los cuatro. Hay cosas que a ellos les impresionaron tremendamente y los cuatro narraron las mismas situaciones y circunstancias de la vida de Jesús. Ejemplo, todo el relato, todos relatan en detalle la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Tanto Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Además, Mateo, Marcos y Lucas fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados como verdad por el Espíritu Santo. Y cada evangelio es la palabra infalible de Dios. No tiene error. Cada evangelio es un testimonio verídico del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Muy bien, ya tenemos un panorama general de lo que eran los evangelios y el punto de vista que tenían y cómo fueron escribiendo acerca del Señor Jesucristo. Y vamos ahora a centrarnos en el evangelio según San Mateo. En la clase que viene hablaremos de los otros evangelios, pero hoy día vamos a centrarnos en el evangelio de Mateo. ¿Y quién es el autor de este evangelio? Este evangelio fue escrito por Mateo, uno de los 12 apóstoles. Esto quiere decir que Mateo fue un testigo presencial. Él estuvo con Jesús. Mateo se escribió entre los años 50 y 70 después de Cristo. El libro, si usted lee el libro no identifica a su autor, pero la tradición de la iglesia desde tiempos antiguos reconocen a Mateo como el autor de este evangelio. Muchos de los antiguos padres de la iglesia primitiva, Irineo, Panteno, Papías y Orígenes, consideraron también que Mateo era el autor de este evangelio. Estamos hablando de Mateo. Mateo, llamado también Leví, era un publicano, un cobrador de impuestos para el gobierno romano. Este oficio fue despreciado por los otros judíos. Pero lo interesante es que cuando el Señor Jesús llamó a Mateo para que le siguiera, él respondió al llamado del Señor. Y no solamente respondió al llamado del Señor, sino que él invitó a sus compañeros publicanos para un banquete en su casa para que ellos también tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, al Maestro, al Salvador del mundo. Mateo, siendo cobrador de impuestos, debería tener facilidad tanto con el griego como con el arameo, su idioma natal, pues él era cobrador de impuestos. Había algunos que sabían griego, otros que sabían arameo, entonces él tuvo que manejar estos dos idiomas probablemente. Mateo siguió al Señor Jesús durante todo su ministerio público del Señor Jesús. Quiere decir que él escuchó las enseñanzas del Señor Jesús, sus enseñanzas, sus prédicas, los buenos momentos y los momentos difíciles de Jesús. Él vivió y estuvo con el Señor Jesús. Y una vez que Jesús murió, fue sepultado, resucitó, se presentó a los 12 y luego él fue llevado con la promesa de volver por segunda vez. Encontramos a Mateo aquí en la lista de los 12 apóstoles en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1, el verso 13-14, nos dice así la palabra de Dios. Ahí en Hechos capítulo 1, 13-14, nos dice así el Señor. Mire dónde estaba aquí Mateo, y dice la palabra del Señor así. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con la madre de María, con la madre María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, Mateo estuvo esperando la promesa de la cual el Señor Jesús le dijo que no se muevan de Jerusalén hasta que ellos sean investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo tenía que venir sobre ellos para darle poder, y luego, teniendo ese poder, ellos iban a salir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y el mensaje era que el Señor le encomendó predicar el Evangelio en Judea, después de ahí en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Y ahí estaban unidos, orando, esperando la promesa del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el trasfondo de este evangelio en la cual Mateo lo escribió? El trasfondo del evangelio de Mateo se da en que el Antiguo Testamento concluyó con los profetas de Dios que hablaron de la venida del unigénito que vendría para traer redención y liberación a su pueblo. El último profeta fue Malaquías. Si usted lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento comienza con Génesis, va usted avanzando y termina con Malaquías, el último profeta. Y luego de Malaquías pasaron 400 años, y en ese lapso Dios no mandó palabra, no hubieron profeta hablando la palabra de Dios. 400 años de silencio. Y de repente aparece en el ministerio Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento de la gente, preparando el camino para la venida del Señor Jesucristo. Luego viene el Señor Jesús, nace e inicia todo su ministerio. 400 años después, el Antiguo Testamento comienza con el libro de Mateo, que revela el cumplimiento de esta profecía de Jesús, el Mesías esperado. Los profetas habían dado muchas profecías acerca del Mesías, acerca de su nacimiento y cómo iba a darse su nacimiento y en qué lugar debía de nacer. Y Mateo escribe todos esa profecía, ello escribe su cumplimiento y narra el cumplimiento de los que profetas habían hablado acerca del Señor Jesucristo. El propósito, ¿por qué escribió Mateo este libro? ¿Qué era su propósito de Mateo a escribir su evangelio? La iglesia primitiva se componía en su mayoría de judíos. Fueron convertidos con el mensaje de Pedro al venir el Espíritu Santo sobre ellos. Acordémonos que ellos estaban orando, esperando la promesa del Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo ellos fueron llenos de poder, y Pedro se pone de pie y comienza a predicar un mensaje de redención, de salvación, hablando del Señor Jesucristo, y muchas personas escucharon el mensaje y se convirtieron. El libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 41, nos dice así la palabra del Señor. Así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y así comenzó la iglesia con 3,000 personas y fue creciendo la iglesia y pues no todo era fácil, no todo era bendición, no todo era momento de tranquilidad. Estos cristianos luego fueron perseguidos por ser infieles al Antiguo Testamento, porque hubo un cambio de su vida, un cambio, y por la cual ellos fueron perseguidos y ellos fueron por diferentes partes de ciudades y del mundo predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Esas personas que habían sido perseguidos y que estaban en otras ciudades, en otro lugar, ellos necesitaban saber la obra de su Salvador, que les diera ánimo en medio de sus pruebas, en medio de las crisis, de las dificultades, de sus tribulaciones, y que le ayudara también a probar que el Señor Jesús era el Mesías esperado. Esto hizo que Mateo escribiera su libro. Entonces Mateo presenta al Señor Jesús como el Rey mesiánico, el cual es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el Rey mesiánico. En este Evangelio se acentúa varias verdades teológicas acerca del Señor Jesucristo. Algunas de ellas vamos a ver, hace referencia a que el Señor Jesucristo es el Mesías, el tan esperado Rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El Señor Jesús es el nuevo Abraham, el fundador de un nuevo Israel espiritual, formado por todos los judíos y gentiles que decidan seguirlo, seguir al Señor Jesucristo y que la conocemos nosotros como la Iglesia del Señor, que está formado por judíos y gentiles que creyeron en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el nuevo Moisés, el libertador e instructor del pueblo. Jesús libera a la gente de la esclavitud del pecado y le instruye cómo caminar en este mundo para que agraden al Señor. El Señor Jesús es el Emmanuel, el Hijo de Dios, que nació de una virgen, el que cumple la promesa del Antiguo Testamento ha registrado. Estas son algunas verdades teológicas que encontramos, que no son las únicas, pero por el tiempo expresamos esas 4 verdades importantes. Miremos un bosquejo general del Evangelio de Mateo. Cuando usted comienza a leer del capítulo 1 y va avanzando hasta el capítulo 28, usted puede notar algo característico en cada uno de esos capítulos. Por ejemplo, cuando usted comienza a leer el capítulo 1 y capítulo 2, va a encontrar el milagro de la venida del Mesías. Avanza al capítulo 3 y 4, va a notar ahí que el comienzo del ministerio del Mesías. En los capítulos 5 al 7 hay un resumen de la predicación del Mesías. El capítulo 8 y 9 está la prueba del poder del Mesías. El capítulo 10 al 13 está la explicación del reino del Mesías. Y los capítulos 14 al 19 encontramos el anuncio del sufrimiento del Mesías. Capítulo 20 a 23, la oposición del reino del Mesías. El capítulo 24 y 25 encontramos el futuro del reino del Mesías. El capítulo 26 y 27
está la culminación del sufrimiento del Mesías. El capítulo 28 anuncia el anuncio de la victoria del Mesías. Estos son los capítulos donde usted puede aumentar en conocimiento y hacer que su fe se haga más firme y crezca en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Miremos ahora las características de este libro de Mateo. Estas características de Mateo lo va a distinguir de los otros libros. Por ejemplo, Mateo cita el Antiguo Testamento con mayor frecuencia que los otros escritores de los evangelios. Él registra 65 referencias del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque Mateo está escribiendo a una población judía donde ellos tenían que ver para convencerse que Jesús era el Mesías y que los profetas habían anunciado. Y Mateo le presenta el cumplimiento de esa profecía. Mateo utiliza frase muy conocida por los judíos. Habla del reino de los cielos, mucho más que el reino de Dios. Cuando usted lee los evangelios, va a encontrar esta frase: el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero Mateo usa más el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Veremos. Esto era porque los judíos no nombraban ni verbalmente ni por escrito el nombre de Dios. Para ellos, la palabra Dios era demasiado sagrada que no se podía pronunciar. Y en vez de Dios, ellos ponían Adonai, decían Adonai. De tal manera que Mateo se refiere de Jesús 9 veces como el Hijo de David, el cual es un título judío. Y los judíos conocían esto. Y Mateo usa el Hijo de David. Mateo da mayor importancia a las palabras del Señor Jesús y incluye ahí 6 discursos del Salvador. El Señor Jesús, en los evangelios usted va a notar que hay enseñanzas breves y hay enseñanza que le tomó muchas horas enseñando al pueblo de Dios. Y Mateo va a registrar 6 discursos del Salvador. Siguiendo su lectura, usted va a encontrar que Mateo capítulo 5 al capítulo 6 se encuentra ahí una gran enseñanza de Jesús, comenzando por el Sermón del Monte. Luego viene el capítulo 10, el capítulo 13, el capítulo 18, el capítulo 23 y finalmente el capítulo 24-25, donde usted va a encontrar los grandes discursos del Señor Jesucristo. También Mateo registra 10 parábolas que no se hallan en los otros evangelios. Como ustedes habrán comprendido, que Mateo tiene su característica muy peculiar con respecto a otros evangelios. ¿Qué temas? Veremos algunos temas de importancia que Mateo trata en su libro. Mateo hace referencia a que hay un solo Dios verdadero, pero en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo es suficiente para cualquier necesidad que tengamos. Cualquier sea su necesidad, mi necesidad, nuestra necesidad, el Señor Jesucristo es suficiente para poder ayudarnos en esa necesidad que tengamos. Mateo plantea que los caminos de Dios son infinitamente más altos que los caminos del mundo. El Señor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para redimir a un mundo perdido, con un sacrificio perfecto y aceptable por Dios.
ese es el gran amor del Señor Jesús por esta humanidad. Él vino a este mundo a enseñarnos y dio su vida para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, para que nosotros podemos ser salvos a través de su sangre que fue derramada ahí en el Calvario. Y la muerte de Jesucristo fue un sacrificio perfecto. No se necesita otra cosa más para poder ser salvo. No se necesita añadir nada a lo que Jesús hizo, porque Jesús hizo un sacrificio perfecto y aceptable por el Padre. Pudo satisfacer los requerimientos del Padre. De ahí que Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Gracias a Jesús, gracias al Señor, porque Él dio todo por nosotros. Ahora, ¿qué daremos nosotros por Él? ¿Daremos solamente una parte de nosotros por Él? ¿O estaremos dispuestos también a dar todo de nosotros por Jesús? Si es así, qué bien, hagámoslo, hagámoslo. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza para nuestra vida diaria o para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer después que hemos escuchado esta lección? Muy bien. Debemos saber que los escritores de los evangelios fueron inspirados por Dios y cada escritor describió características del Señor que le impactó. Esto lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos poner nuestra confianza en fe y fe en todo lo que se escribieron acerca del Señor Jesucristo. Mateo fue un testigo presencial del ministerio del Señor Jesucristo y presentó al Señor Jesús como el Rey mesiánico, el que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, quien dio su vida para redimir a un mundo perdido y que su sacrificio fue perfecto. Cristo murió por ti y murió por mí. Y el Señor quiere que tú abras tu corazón para que Él entre a tu vida y haga los cambios necesarios en tu vida. El Señor quiere que nos podamos arrepentir de nuestro pecado y que le invitemos a Jesús a entrar a nuestra vida para perdonar nuestro pecado, para hacernos una nueva criatura y para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué harás tú con Jesús? Es tu decisión. Damos gracias a Dios por esta sexta lección que hemos hablado acerca de Mateo. El próximo miércoles, Dios mediante, tomaremos otro evangelio y vamos a ir aprendiendo más de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu gran nombre. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que estás presente en nuestro lugar, Señor. Eres el Dios que conoce todo de nosotros, Señor. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia. Muchas gracias, Señor, por el Evangelio de Mateo, que en tu gracia y en tu misericordia inspiraste a este hombre, Señor, para que registrara muchas enseñanzas acerca de la vida de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque conservaste este Evangelio a través de los años
y lo tenemos en nosotros para conocer a Jesucristo y para conocerte a ti, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por este evangelio y gracias por presentarnos, Señor, todas las características, los temas y lo que trató Mateo, Señor, que fortalece nuestras convicciones y nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ser fieles y firmes, Señor, en esta prueba que estamos viviendo, Dios de los cielos. Ahora, Padre Santo, queremos una bendición, Señor, en la vida de todas las personas que van a escuchar este mensaje. Bendice su vida, bendice su familia, guárdele en paz, oh Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Te agradecemos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Que el Señor le bendiga. El próximo miércoles estaremos continuando con los siguientes evangelios. Buenas noches.